2024, año en que empezaremos a ver entrar coches eléctricos ya urbanos, asequibles, así que si eres de los que no podía esperar más, yo me esperaría por lo menos a 2024. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones irresolubles. Hablábamos en el último programa sobre cómo el coche eléctrico estaba atravesando por un momento conflictivo y así desde luego lo manifestaban varios fabricantes, que no eran pocos, y además marcas de renombre, pero hay que puntualizar que también se dijo que esto no quiere decir que sea el fin del coche eléctrico. Viene 2024, estamos ya muy cerca de este año y es un año donde vamos a ver por fin entrar esos coches urbanos que también de una vez por todas van a empezar siendo asequibles, porque hasta ahora el coche eléctrico, lo que es aquí en Europa, pues la cosa venía un poco alta. Bueno, estamos llamando asequible pues a un segmento entre 20 y 25 mil euros, que si bien es cierto que no es poco, pero también hay que recordar que tenemos esas ayudas en este momento actual en España en forma del plan MOVES 3. Y respecto a esto hay buenas noticias y así lo contábamos este domingo en el directo, que si no lo has visto luego te dejaré una pantalla final para que eches un vistazo, porque nos contaban que el plan MOVES 3 no solamente se renovará, porque caduca ahora mismo a final de este año, bueno, no solamente se renovará, sino que saldrá ganando, habrá mejoras, en el sentido de que hasta ahora era bastante problemático el cómo llevaban el tema de hacer ese ingreso de las ayudas correspondientes, porque te ibas a comprar un coche y tenías que pagarlo tú, y luego ya si eso, unos meses más tarde, un año, 2 años más tarde en algunos casos, es cuando te venían esas ayudas. Bueno, pues en este caso nos contaba el ministro pertinente que la cosa se resuelve y que por fin vamos a tener un plan MOVES, o como se quiera llamar en este caso, nos dará un poco lo mismo, pero que se descontará directamente en el punto de venta. Así que directamente le diremos al comprador: quiero ese coche, y cuando el comprador te haga las cuentas dirá pues 22.000 euros menos 7.000 de las ayudas, 15.000 por ejemplo. Y llegados a este punto pues vamos a ver por qué 2024 es el año en que ya empezaremos a ver esas cosillas que estábamos esperando a nivel urbano, y hablaremos de ese par de modelos que ya le tenemos echado el ojo, pero además vamos a contrastarlo con esos otros dos que tenemos en este momento, que desde luego como coche eléctrico barato, el más barato, tenemos el Dacia Spring. Como ya sabemos, es un coche que después de las ayudas se queda en 13.000 euros. Vale, un precio muy ajustado. Sin embargo, las prestaciones pues ya se ha visto que también van un poco ajustadas, aunque sí es cierto que tiene una línea muy aparente, muy robusta, pero bueno, parece ser que de prestaciones algo justito. Hombre, son 13.000 euros que al final, pues calidad-precio, pero no vamos a entrar hoy en calidades, para esto ya dedicamos otros programas. Vamos a entrar básicamente en lo que es batería, potencia, autonomía de estos vehículos, y tenemos que el Dacia Spring nos va a ofrecer por esos 13.000 euros 230 kilómetros de autonomía. No está mal para lo que vale, pero ya a día de hoy esos 200 kilometrillos, poco más, en mixto nos están diciendo, en urbano serían ya los 305 aproximadamente, pero bueno, viéndolo en mixto, esos 230 kilómetros se están quedando un poquito justos, de forma que ya que te pones a lo mejor por un poquito más, y por ese poquito más, pues hasta ahora lo que teníamos era el MG4. Pasábamos del Dacia Spring al MG4, que se quedaba después de las ayudas en 18.500 euros. Así que respecto al modelo anterior, pues claro, se queda 5.500 por encima, pero bueno, también nos dicen que tiene una serie de calidades superiores a ese otro modelo. Y yendo a la autonomía, pues en este caso ya tenemos una autonomía de 350 kilómetros, que ya no está nada mal. Digamos que eso ya es un a caballo entre urbano y un me atrevo a coger la carretera. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de los cargadores, lógicamente. Y en este caso, pues estamos hablando de 350 kilómetros de autonomía,
que saldrán de una batería de 51 kWh. Batería LFP, litio ferrofosfato, que es por la que se están decantando la mayoría de estos fabricantes con estos vehículos urbanos, y gracias a estas tecnologías es a lo que estamos llegando a este tipo de precios. Vale, pues 350 kilómetros de una batería de 51 kWh para alimentar un propulsor de 170 caballos. Aquí, entre los modelos que vamos a hablar hoy, va a ser el más potente de todos, 170 caballos que nos entregará el MG4. Bueno, pues llega 2024 y en el primer trimestre, en la misma primavera del 24, ya tendremos ese Citroën EC3, el esperado Citroën EC3, que vendrá también con una batería LFP como el anterior, pero en este caso algo más pequeña, 44 kWh, que alimentará un propulsor de 113 caballos, bastante menos potencia que el MG4 anterior. La autonomía en este caso pues será de 320 kilómetros, algo menos de autonomía. Sin embargo, si nos vamos al precio, pues veremos que sale con 23.800 euros, que si lo pasamos por el embudo de las ayudas, se nos queda en 16.800, y aquí pues ya estamos hablando de algo interesante. Estamos hablando de que por fin van a entrar coches eléctricos que pasan por la derecha al MG4, que hasta ahora era la única alternativa que teníamos para ese Dacia Spring. Bueno, pues primero en este caso que ya ofrece un precio más interesante que ese MG4. 23.800, que se queda en 16.800. No está mal, pero ya sé que estás mirando un poco más allá. Estás mirando al tercer trimestre, al verano de 2024, y lo que viene por ahí es ni más ni menos que el R5 eléctrico. Ese coche al que le tenemos ganas de verlo, aunque sea en la calle, y tocarlo y acariciarlo. Bueno, pues este R5 eléctrico llegará para este verano de 2024 con un precio, nos están diciendo, de 25.000 euros. Dicen que a lo mejor algo menos, pero si no se está afirmando, a lo mejor van a ser 10 eurillos y se queda la cosa en 24.990, que ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, no obstante, 25.000 euros finalmente, y pasado por la criba de las ayudas, pues se quedarían 18.000 euros, que no estaría mal dependiendo de lo que tenga que ofrecer. Bueno, pues en este caso lo que tiene que ofrecer y lo que nos enamora a la mayoría es precisamente esa línea que nos hace recordar nostálgicamente a aquellos años 80, 90. Bueno, pues vendrá en este caso con una batería, o deberíamos decir la del modelo base, de 42 kWh, porque van a salir dos modelos y uno será más básico que el otro. Entonces aquí el base será 42 kWh y el siguiente será de 52 kWh, pero hablaremos del precio del base. Vale, pues eso, batería de 42 kWh, no nos dicen exactamente los kilómetros, aunque tiempo atrás se decía que andaría por los 350 kilómetros de autonomía, pero no creo que vaya a ser, porque también se decía que el modelo siguiente, de 52 kWh, iba a tener una autonomía de 450 kilómetros y lo han bajado a 420. Así que esto me hace pensar que la cosa, en el modelo base, se acabe quedando en unos 320 kilómetros. Vamos a decir que la cosa se quedaría bastante igualada a lo que vendría siendo el Citroën EC3. Y en este caso la potencia del propulsor sería de 125 kilovatios, mientras que el motor del modelo siguiente sería de 150. Bueno, al respecto del R5 hay que citar dos aspectos diferenciativos de los otros modelos de los que estamos hablando, y el primero de ellos es que monta una batería NCM, níquel cobalto manganeso. Esto es una batería de mejor calidad porque suele tener mejor densidad energética, pero que al final, pues claro, si Renault hubiera metido aquí una batería LFP, hubiera conseguido un coche más barato. La verdad es que yo creo que ahí lo hubiera abordado. En este caso, pues bueno, mete una NCM, que lo que sí ofrece esta batería son cargas más rápidas que las LFP. Bueno, pues ese era un aspecto diferenciativo, esa batería NCM. Pero por otra parte tenemos otro más, y es el cargador bidireccional. Basado en la tecnología V2G,
Lo pondremos a cargar, lógicamente, allá cada cual, en el momento en que más barato esté, que serán los momentos valle. Y lo podremos utilizar como batería doméstica. Entonces, en los momentos de demanda, en los momentos que tengamos que hacer consumo, pues podremos tirar de esa batería para ese consumo. Incluso nos están diciendo que tiene alguna salida externa al propio coche de 220 para poder enchufar ahí algún electrodoméstico puntualmente o no puntualmente, cada cual que enchufe lo que quiera. Y en este caso el cargador bidireccional basado en la tecnología V2G es otro aspecto diferenciador de este coche, del Renault 5 eléctrico, respecto a los demás. Es una tecnología que se va a poner de moda, lo del cargador bidireccional, porque resulta interesante en un momento en que es interesante tener batería doméstica. Y esto equivale pues a eso mismo, ¿no? A tener una batería doméstica. Así que es una tecnología que se está viendo ya en coches de más alta gama, pero sin embargo, pues el fabricante Renault ya ha decidido incluirlo en este 5 eléctrico, de forma que vemos algún que otro aspecto diferenciativo. Y desde luego lo único que echamos aquí de menos es ese precio, esos 25.000 euros. ¿Qué hubiera pasado si el fabricante lo hubiera hecho con una batería LFP? Pues visto, es un repaso a lo que está por venir a tan solo unos meses. Lo que estamos viendo ya para 2024 puede ser esa puerta que por fin nos haga ver el coche eléctrico como que ya le queda menos. ¿O a ti qué te parece? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.